Alabado, glorificado sea el nombre de Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa lleno de bendiciones, cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque cuando Dios está presente hay poder de Dios, hay fuerza de Dios, hay vida de Dios, hay esperanza en Cristo Jesús. Así que, pues, vamos a estar hablando sobre algo muy importante que yo creo que nos puede ayudar, especialmente ustedes que son papás, que tienen sus hijos, pues ojalá que sí. Vamos a estar hablando sobre el momento en que José y María presentan a Jesús en el templo a Dios. Y qué hermoso que también todos ustedes, papás y mamás, con esa fidelidad a Dios, puedan llevar a sus hijos a un encuentro cada vez más definitivo con ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Pero en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. Alabado, glorificado, exaltado seas, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por este, comienzo de año. Estamos comenzando un año más. Queremos hacer cosas buenas, Señor. Queremos hacer cosas que estén de acuerdo a tu santa voluntad. Queremos poner a Jesús, Padre Santo, más y más como Rey y Señor de nuestra vida. Que nuestra fe, Señor, no sea diluida por las múltiples ocupaciones que tenemos en el mundo. Que nuestra fe, Señor, no sea una fe acomodada, una fe más o menos tibia, pero que sea una fe, Señor, que realmente nos ayude a poner como prioridad lo más importante de nuestra existencia, que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Padre Santo, en este comienzo de año te pedimos con todo nuestro corazón que aumentes nuestra fe, que nos ayudes a imitar el ejemplo de la Sagrada Familia, José y María, que tenían en el centro de sus vidas, en el centro de sus corazones, al mismo Cristo Jesús. Que cada familia, que esta familia que me escucha, Señor, siguiendo el ejemplo de José y María, puedan de verdad más y más en este año que está comenzando, tener a Jesús como centro de sus vidas, tener a Jesús como lo más importante de su existencia, como la prioridad por excelencia. No solamente por el bien de ellos, Señor, pero también, mi Dios, por el bien de sus hijos. Bendice, Señor, a este hijo tuyo que está escuchando en estos momentos estas palabras. Que estas palabras no entren por un oído y salgan por el otro, Señor, pero que a través de esta oración este hijo tuyo se dé cuenta de la importancia de tener a Jesús como prioridad en su vida, para que pueda dar la mejor herencia, el mejor regalo a sus hijos, y ese regalo, esa herencia sea la fe transmitida a ellos. La fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Papá, mamá, que siguiendo tu ejemplo de fe, tu ejemplo de vida cristiana, tus hijos crezcan en santidad y en estatura ante Dios y ante los seres humanos, como Jesús en su naturaleza humana creció ante Dios y ante los seres humanos en estatura y en santidad. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Amén. Damos gracias al Señor, hermanas y hermanos, por María Ramírez de Maryland, que pide por su salud. Que el Señor te bendiga, María, en abundancia, y que puedas estar convencida de que Jesús en estos momentos está sanando, está liberándote y está dándote vida nueva. Iris Rivera de Filadelfia pide por su hermana Lucy, quien pertenece a otra iglesia, la rechaza y quiere que saque todas las imágenes de su casa. Pues le dices a tu hermana, por favor, que primero ella saque todas las imágenes que tiene en su cartera. Todos esos billetes tienen una imagen, y desafortunadamente cuando entendemos mal la Sagrada Escritura, pues hacemos cosas equivocadas y nos vamos al error.
También damos gracias a Dios por Elida Nachichuque, creo que se pronuncia, de Guatemala. Pide por su hija, quien tiene problemas de alcoholismo, y también por toda la familia. Que el Señor les bendiga en abundancia en este día y por siempre. Migdalia Disculpe, de New Jersey, pide por su hijo que Dios lo ilumine y que tenga una buena relación con ella. Pues acuérdense, muchachos, muchachas y también adultos, que uno de los mandamientos de la ley de Dios es: honrarás a tu padre y a tu madre. Ana Hernández de New York pide por su salud y también por su hija Maggie Delgado, quien se ha alejado de la iglesia. Pues a través de tu ejemplo, tu testimonio de vida, que esa hija tuya un día regrese a los pies de Cristo Jesús y reconozca que solo en Cristo Jesús hay salvación, hay gozo, hay vida eterna. Y también pedimos por todos aquellos de ustedes que solicitan sus oraciones a través de la página de este servidor en Facebook. Que el Señor les bendiga y supla sus necesidades en abundancia. La palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, comenzando con el versículo 22 hasta el versículo 39, nos habla de un evento trascendental. Era realmente muy común en el tiempo de Jesús. Hoy día, cuando yo veo algo así, como que el corazón se me llena de gozo, y es presentar a un hijo, a una hija, a Dios. Nos dice la palabra de Dios que para cumplir con la ley de Moisés, acuérdense que tenemos los 10 mandamientos, que es el decálogo, y eso aparece en Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante, y también en Deuteronomio capítulo 5, los 10 mandamientos. Pero de esos 10 mandamientos, los rabinos de los tiempos del Antiguo Testamento comenzaron a multiplicar leyes, hasta el punto que se convirtieron en unas 631 leyes basadas en esas 10 leyes que Dios le dio a Moisés. Y por eso se llaman las leyes de Moisés. Y una de esas leyes era que el niño pues tenía que ser presentado en el templo, algo muy hermoso, si realmente comprendemos su significado. José y María llevan al niño Jesús al templo para entregárselo a Dios, para consagrarlo a Dios. La palabra consagración significa hacerlo santo. Entregárselo a ese que es el santo, ¿para qué? Para que ese que es el santo, que es Dios, lo haga santo. Jesús, en su naturaleza humana, necesitaba de Dios. Por eso es que una de las cosas más hermosas de la vida de Jesús es su relación con su Padre. En oración, frecuentemente, en oración en la sinagoga, en oración en el desierto, en la montaña, Jesús tenía una tremendísima, estrecha relación con Dios. Desde el momento en que Jesús es entregado, consagrado, ahí se ve en su vida pública los pasos que Él toma para cada día estar más cerca de Dios. Qué hermoso. Pero fíjense que es el ejemplo de papá y mamá lo que hace posible que el niño desde su temprana edad comience a caminar en los caminos del Señor, en los caminos de Dios. Y una de las primeras cosas que hacen es llevarlo al templo. Llevarlo al templo para consagrarlo a Dios, para entregárselo a Dios, para rendirlo a Dios. Pero no solamente basta con ese momento, sino que la vida de José y María es una vida de fidelidad a Dios. Es una vida de rendimiento a la voluntad de Dios. Es una vida de hacer con gusto, con alegría, con júbilo la voluntad de Dios. Y el niño va aprendiendo. El niño va conociendo cuáles son las cosas más importantes de la vida. Y la cosa más importante entre todas las cosas importantes es su relación con Dios. Qué hermoso, papá y mamá, si tú no solamente llevaras a tu hijo al templo cuando acabado de nacer, sus primeros días. Y qué hermoso delante de toda la comunidad decir: Señor, te lo entrego, sé que es tuyo. Tú me lo prestas y yo soy mayordomo de su vida. Es decir, yo estoy encargado de su vida. Pero esta vida te pertenece a ti, es tuya. Solamente te pido la gracia para poder ayudar a esta vida a conocerte a ti, a amarte a ti y a ponerte a ti como prioridad en su existencia. Qué hermoso cuando papá y mamá, a través de sus ejemplos de vida, a través de sus testimonios de vida,
hacen que la criatura crezca en santidad, crezca verdaderamente consagrada a Dios. Y claro que sí, van a haber momentos en la mayoría de los jóvenes que pues ya no quieren seguir el ejemplo de papá, ya no quieren seguir el ejemplo de mamá. Eso no fue el caso de Jesús. Pero sin embargo, en el caso de muchos jóvenes, yo incluso cuando era joven, hace ya tiempo atrás, pues yo quería hacer las cosas a mi manera. No la manera de mis padres, sino que a mi manera. No seguir el ejemplo de fe de mis padres, sino que yo quería probar las cosas del mundo. Sí, porque como que nos abrimos a una realidad diferente y queremos explorar, queremos investigar, queremos saber un poco más. Pero bendito sea Dios. Esa semilla de fe que papá y mamá sembraron en mi corazón germinó, hermanos. Por eso yo le digo a ustedes, papá y mamá, si ustedes realmente están ayudando a sus hijos a conocer a Jesucristo, a través de su ejemplo de vida, a través de su testimonio de vida cristiana, y sus hijos se desvían, no se den por vencidos, no se rindan. ¿Por qué? Porque estoy seguro yo de que ese hijo, esa hija, aunque sea parte del Señor, como fue en mi caso, que por mucho tiempo estuve alejado de Dios, ese hijo, esa hija va a volver a los valores que tú le diste cuando era niño, a la fe que tú le impartiste cuando era pequeño, al deseo de amar a Dios por encima de todas las cosas que tú compartiste con él, con ella, cuando era un infante. Dicen los psicólogos hoy día, y con toda razón, que los hijos son la totalidad de los padres más uno. Es decir, los hijos absorben las enseñanzas de los padres, aunque los padres tal parece como que lo que están diciendo no vale la pena. Sí vale la pena. La palabra de Dios nos dice, tú siembras la semilla de la fe. Tú la siembras en el corazón de tu hijo, en el corazón de tu hija. Y desde pequeñito, entrégaselo al Señor, conságraselo al Señor, ríndeselo al Señor, porque al fin y al cabo la vida es de Dios. Pero tú haz tu parte y tú vas a ver cómo más tarde o más temprano Dios mismo va a recoger la cosecha de esas semillas de fe que tú has sembrado en el corazón de tus hijos. Ellos pueden ser rebeldes en algún momento, ellos pueden apartarse de los valores que tú le has presentado a ellos, se pueden apartar aún de la fe, decir no creo, no quiero nada que ver con Dios, pero tú sigue aconsejando, porque al fin y al cabo tú vas a ser papá o mamá hasta que tú te mueras. Tú sigues sembrando esa semilla de fe, aunque tus hijos tal parezca no quieren escuchar, pero ¿sabes una cosa? Tus hijos no son tan tontos. Los jóvenes hoy día no son tan tontos y los jóvenes hoy día se dan cuenta que lo que ofrece el mundo es basura. San Pablo bien lo decía, lo considero todo basura comparado con lo que he encontrado, el tesoro que he encontrado en Cristo Jesús. Así que ánimo papá, ánimo mamá, que esta experiencia que vemos en la Santa Escritura de Jesús entregado, rendido, consagrado a Dios, sea tu experiencia también. Y si no has entregado, si no has consagrado a tu hijo, hazlo hoy y dile, Señor, te lo entrego, te lo entrego. Y sigue tú predicando sobre todo con tu ejemplo, con tu testimonio de vida. Y un día vas a ver esas semillas germinar y dar frutos en abundancia de conversión, de amor a Dios y de entrega total a ese que es lo más importante que podemos tener en la vida, el tesoro más grande, que al fin y al cabo es Dios, es Jesucristo. Hermanos y hermanas, para que nos llamen, el teléfono es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. Hermanos y hermanos, bienvenidos. Soy el Padre Pedro Núñez a su programa Conozca Primero su Fe Católica. Tenemos una llamada de Edgar de Nashville, Tennessee. Edgar, ¿me escuchas? Sí, Padre Pedro, buenos días. Buenos días, el Señor te bendice, mi hijo. Adelante. Sí, Padre Pedro. Mi pregunta era sobre los videos que pasan en YouTube
sobre el fin del mundo y el anticristo y todas esas cosas. Sí. Mi hermano y mi cuñada acostumbran verlos y yo Ajá. les digo que no es bueno, pero pues usted me podría dar una mejor respuesta hacia eso. Edgar, ¿y cuáles son las películas que ven? ¿Sobre qué tratan? Del fin del mundo, pero ¿en qué sentido? Sí, más que nada, pues son como videos de protestantes, de esos que hacen que del apocalipsis Ajá. y del Papa y la Babilonia y todo eso. Ya. ¿Y él es católico? Sí, son católicos, pero pues a mi hermano no acostumbran ir mucho a misa ni nada, pero pues Pues dicen los lo vamos a sacramentos y perder todo. si sigue así, sí, lo vamos a perder si sigue así. Primero que todo, y gracias Edgar por tu llamada, por tu preocupación, y cuenta con mis oraciones tanto por ti, por tu hermano, por su esposa, por la familia completa. Si bien es cierto, y tenemos que ser claros con esto, si bien es cierto que la iglesia ha cometido errores en el pasado y lo seguirá cometiendo, ¿por qué? Porque en ella estamos nosotros. Y nosotros somos humanos y podemos cometer errores y los cometemos, somos pecadores. Pero también hay que estar conscientes de que la iglesia instituida por Jesús es santa. ¿Por qué? No por nosotros, sino porque está guiada por el Espíritu Santo, prometida por el mismo Jesús a su iglesia. Evangelio según San Juan capítulo 16 y después Pentecostés, cuando se recibe la totalidad, la fuerza, la presencia del Espíritu Santo en el aposento alto. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 10. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Satanás quiere destruir la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Satanás odia a Dios y al no poder matar a Dios en una cruz en el Calvario, trata de matar, de destruir, de aniquilar esa obra que para Dios es tan importante, que es la iglesia. Una de las primeras cosas que hace Jesús cuando viene a este mundo precisamente es establecer su iglesia, y la establece sobre Pedro y los demás apóstoles. Evangelio según San Juan capítulo 16 versículo 18, en que el Señor dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y hace una promesa: los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Entonces tu hermano tiene que estar convencido de una cosa: o está de parte de Jesucristo o está de parte del mundo, es decir, de Satanás. Si está de parte del mundo, de Satanás, pues va a tratar de destruir la obra de Dios, porque al fin y al cabo la palabra diablo significa el que divide, y eso es lo que quiere el mismo Satanás. Una cosa importante es que el fin del mundo va a acontecer si nosotros queremos que acontezca, Edgar. Depende de nosotros. El Señor nos ha dado un maravilloso mandamiento. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. El Señor nos dice: les doy un mandamiento nuevo, ámense. Y dice el Señor también que reconocerá a la gente que somos de Él a través de nuestras actitudes, a través de nuestro estilo de vida. ¿Y cuál es el estilo de vida que nosotros debemos seguir? La santidad. Entonces, cuando hay gente que critica, gente que lastima, gente que trata de destruir la obra de Dios, de santos no tienen nada. ¿Por qué? Porque ellos mismos son pecadores y ellos mismos han cometido muchas faltas. Dice la palabra de Dios que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién soy yo para acusar o para apuntar con el dedo y reconocer los pecados del otro cuando yo tengo pecados más graves? Dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículo 1 en adelante: hipócrita, primero sácate la viga que tienes en tu ojo antes de tratar de sacar la pelusa de tu hermano. Y finalmente la palabra de Dios, y esto quiero que lo sepamos todos porque creo que es importante, lo que nos dice el Señor: vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir críticas. Y dice el Señor precisamente en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, dice el Señor lo siguiente, dice: felices ustedes que son perseguidos por causa del bien, porque de ustedes es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense, dice el Señor, y muéstrense contentos, porque grande será la recompensa que recibirán en el cielo. Entonces, bendito sea el Señor. Uno trata de hacer lo mejor posible. Uno trata de ser el mejor espejo transparente posible del mismo Señor Jesús. Si hay gente que nos critica, bueno, ellos tendrán que hablar delante de Dios y resolver sus problemas delante de Dios. Pero una cosa importante que dice la palabra de Dios también, que con la misma vara con que medimos,
nosotros seremos medidos o seremos juzgados, sí, en el juicio final. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Buenas, Padre Pedro. Mi confusión es la siguiente. Según la historia, los Reyes Magos llegaron a Belén el 6 de enero y el Día de los Santos Inocentes es el 28 de diciembre. ¿Cómo los Reyes Magos llegan a ver al niño a Belén si antes del 28 de diciembre José, María y Jesús estaban huyendo a Egipto? No entiendo. Espero me aclare la confusión. Esther Rodríguez, de Maracaibo, Venezuela. Dios te bendice. No hay orden cronológico aquí, tan sencillo como eso. Es decir, el Evangelio según San Mateo capítulo 2, en el versículo 16, nos dice que Herodes se enoja tanto cuando se da cuenta que los magos se han ido por otro camino, que ordena matar. Fíjense el despotismo de este hombre a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén. A todos los niños que habían en Belén y sus alrededores, Herodes los manda a matar. ¿Por qué? Porque Herodes no quiere competencia. No quiere competencia. Y llega hasta el punto su despotismo, su crueldad de matar a todos los niños en Jerusalén y en sus alrededores de 2 años para abajo, sabiendo él en su interior que si hacía eso, ahí iba a caer Jesús en algún momento. Sí. Lo que no sabía es que ya Dios le había dicho a José en sueños que que sacara al niño y que lo llevara a Egipto. La huida a Egipto, ¿verdad? Que es lo que sigue acá. El caso es que la iglesia pone la fiesta de los santos inocentes en la octava de Navidad, es decir, en los 8 días de Navidad. ¿Por qué? Porque ellos representan vida, a pesar de que ellos mueren y mueren por una causa terriblemente injusta, ellos representan vida. ¿Por qué? Porque es la muerte de ellos lo que hace que el niño Jesús sea salvo. ¿Entiendes? Entonces, la iglesia lo pone al lado de 2 hombres muy santos. Primero San Esteban, el 26 de diciembre, y después el 27, San Juan el Apóstol. 2 hombres que de unas formas muy distintas, pero los 2 juntos dieron todo por Dios, dieron todo por amor a Jesús. Uno en martirio, el primer mártir de la iglesia, San Esteban, que fue apedreado, y el segundo, pues, que hasta su ancianidad estuvo sirviendo a Dios, estuvo amando a Dios, estuvo compartiendo la buena nueva del Señor con otros. Entonces la iglesia ha pensado y correctamente poner la fiesta de los santos inocentes al lado de estos 2 hombres, porque ellos también en alguna forma pues optaron consciente o inconscientemente por rendirse al imperio romano, dar sus vidas por amor a Cristo, consciente o inconscientemente, para que Cristo pudiera salvar su vida hasta el momento en que le entregaría libremente en una cruz en el Calvario. Esa es la razón por la cual celebramos la fiesta de los santos inocentes en la octava de Navidad, y después pues tenemos la fiesta de los Reyes Magos, que es la venida de los supuestamente 3 magos de Oriente a adorar al niño Dios. Digo supuestamente porque no sabemos si eran 3 o si eran más, pero por los regalos que le hicieron, oro, incienso y mirra, pues podemos deducir que eran 3 los que vinieron. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿es incorrecto encenderle una veladora a la Santísima Virgen? Mi hijo dice que me voy a ir al infierno por idólatra. Le he dicho cientos de veces que a la Santísima Virgen la veneramos, no la adoramos. Marisol, desde Mérida, Yucatán, México. Que Dios te bendiga, Marisol, y muchísimas gracias por tu pregunta muy interesante. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos que el único mediador entre nosotros y el Padre es Jesucristo, no hay otro. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, Dios es único y Dios también es mediador, Jesús es mediador entre Dios y los hombres. Él es el único. Y este es un problema que muchos hermanos protestantes y evangélicos tienen. Bueno, entonces, ¿por qué utilizar los santos si el único mediador, el único camino entre nosotros y el Padre es Dios? Sí, es cierto. El único mediador entre nosotros, tú y yo, nosotros y el Padre Dios es Jesucristo. Jesús es el único camino.
Él lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Lo que es importante también es reconocer que, si bien es cierto que Jesús es el único camino al Padre, también todos nosotros estamos llamados a orar los unos por los otros. Y dice el Señor Jesús, precisamente en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 20, dice lo siguiente: pues donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, es decir, donde están orando unos por otros, intercediendo unos por otros, el Señor promete: yo estaré ahí en medio de ellos. Yo estaré ahí en medio de ellos. Entonces, qué hermoso el saber que nosotros tenemos la posibilidad, el privilegio de orar los unos por los otros. Y cuando nosotros oramos los unos por los otros, el Señor va a estar entre nosotros. Entonces, si tú y yo podemos orar por las necesidades de otras personas, y nosotros somos pecadores, nosotros somos limitados, ¿cuánto más aquellos que están en el cielo, que están disfrutando de la gloria de Dios? ¿Cuánto más ellos no podrán orar por nuestras necesidades? Entonces, cuando nosotros prendemos una vela, si lo que estamos haciendo es pensando que ese ser que ha alcanzado el cielo, que llamamos santo, porque es una persona consagrada, una persona que le pertenece a Dios, si pensamos que esa persona tiene poder para sanarme, para liberarme, para darme lo que yo necesito, yo estoy mal. Eso sí es idolatría. Ahora, si lo que yo estoy pidiéndole a esta persona que está tan cerca de Dios, que me ayude con sus oraciones, para que Dios obre en mí, eso es muy bueno. Porque de nuevo, la promesa del Señor, cuando 2 o más están unidos en oración, ahí estaré yo en medio de ellos. Eso le dice a tu hijo que gracias a Dios que Él no es Dios, porque condenaría a tanta gente al infierno por diferentes cosas. Dios es un Dios misericordioso y Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Y la razón por la cual prendemos una vela es porque la vela es precisamente símbolo de Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12. Él dice: yo soy la luz del mundo. Entonces, al prender esa vela, estamos conscientes de que estamos unidos en Cristo Jesús a través de nuestra oración y también la oración de nuestros hermanos, particularmente aquellos que ya están gozando de la gloria en el cielo. Tenemos en este momento otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi nombre es Carol, tengo 16 años y soy católica. He estado leyendo la Biblia y en ella dice que al comer cerdo quedas impuro. No entiendo por qué la iglesia nos permite comerlo, si es malo hacerlo, según las Escrituras. Que Dios te bendiga, mi hija. Bueno, pues si nosotros vamos entonces al libro de Levítico, para comenzar, vamos al libro de Levítico. Vemos como en el libro de Levítico hay una cantidad de prohibiciones enormes. De nuevo, regresamos a las leyes de Moisés, que son unas 613 leyes, basadas en lo que interpretaron aquellos rabinos de la antigüedad sobre el decálogo o los 10 mandamientos. Y aquí dice la palabra de Dios, el versículo 7 del libro de Levítico, capítulo 11. El cerdo que tiene la pezuña partida, hendida en 2 uñas, será impuro para ustedes. Ustedes no comerán su carne y tampoco tocarán su cadáver. Serán impuros para ustedes. ¿Y por qué el cerdo es impuro? Porque el cerdo, pues, es un animal que usualmente está metido, pues, entre las cosas sucias, ¿no es cierto? Entonces ellos decían, bueno, pues sí, nosotros comemos de la carne del cerdo, nos hacemos como el cerdo, nos hacemos impuros como el cerdo, ¿entiendes? Pero ¿qué es lo que dice Jesús acerca de la comida? Acerca de lo que nosotros nos llevamos a la boca. Claro que hay cosas que no nos debemos llevar a la boca, por supuesto, es sentido común, y sobre todo cosas que nos hacen daño. Pero ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Dice lo siguiente, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15, versículo 11, dice: lo que entra por la boca no hace impura a la persona. Y esto es Dios lo que está hablando. Es decir, los rabinos interpretaron los 10 mandamientos, pero Jesús viene a darle su entendimiento completo a los 10 mandamientos.
Y dice Jesús, lo que entra por la boca, incluso el cerdo, no hace impura a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca. ¿Entendiste? No es lo que entra, como por ejemplo un pedazo de cerdo. Lo que sale de la boca sí puede manchar las cizañas, las críticas, los chismes, las depravaciones sexuales hechas con el propósito de enganchar a otra persona, de lastimar a otra persona, de herir a otra persona, las discriminaciones, todas esas cosas, los odios, los rencores, las actitudes negativas. ¿Cuántas cosas salen de nuestra boca que hacen daño, que lastiman? ¿Cuántas cosas salen de las bocas de los políticos cuando toman decisiones que van en contra de la voluntad de Dios, especialmente en relación al aborto, en relación a matrimonios homosexuales, en relación a injusticias que permiten simplemente para ellos poder salir a flote? ¿Cuántas injusticias salen de las bocas, aún de aquellos que estamos en la iglesia y que decimos que somos buenos católicos, buenos cristianos? Tenemos que tener mucho cuidado. La palabra de Dios nos habla finalmente, y quiero terminar con esto, podríamos hablar muchísimo más. Muy interesante tu pregunta. Lo que pasó en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, comenzando con el versículo 11, Pedro, el apóstol Pedro, tiene una visión del cielo. Él no comía animales impuros, incluyendo el cerdo, pero tiene esta visión del cielo. ¿Y qué es lo que ve? Ve un mantel grande que viene bajando con un montón de comidas y todas impuras, incluyendo el cerdo, todas impuras. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Escuchó una voz que le decía a Pedro, levántate, mata y come. Levántate, mata y come. Y Pedro contestó, de ninguna manera, Señor, de ninguna manera. Jamás he comido nada profano o impuro. Y le dijo por segunda vez esta voz, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Tremendo. ¿Por qué la iglesia permite que se coma cerdo? Porque al fin y al cabo es criatura de Dios y es bendecido por Dios, y Dios acepta que comamos este tipo de animal. Lo que no acepta es lo que sale de nuestra boca, las múltiples impurezas que al fin y al cabo brotan del corazón. Tenemos en estos momentos a Marta desde Washington, que nos está llamando y pacientemente esperando en línea telefónica. Marta, ¿me escuchas? Sí, padre, muy buenos días, que el Señor le bendiga. Buenos días, Marta, bienvenida, es un gusto tenerte. Adelante, por favor. Sí, mi pregunta es la siguiente. En la mañana que ponen el rosario en el canal, ¿sí? Dice que María se purgó con las palabras que le dijo el arcángel Gabriel. Y yo quisiera saber qué significa eso. María se turbó. ¿Se purgó? No, se purgó, no, se turbó. Turbó, de turbarse, porque yo entendía que decía María se purgó con las palabras que le dijo el arcángel Gabriel. Vamos a ver aquí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, vamos a encontrar la respuesta. Dice la palabra de Dios que llegó el ángel hasta ella, esto es en el capítulo 1, versículo 28, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida, es decir, se turbó al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba tal saludo. Eso es lo que está diciendo, y eso es lo que se recita en el rosario. Así que no es se purgó, Marta, sino que se turbó. Esa era mi confusión, padre. Yo decía, ¿qué quieren decir con eso? Pues qué bueno que hayas llamado, Marta. Me alegro muchísimo. Que Dios te bendiga y feliz comienzo de año. Gracias, padre, igualmente. Que el Señor lo bendiga a usted también. Amén. Recibo. Dios te bendice. Hermanas y hermanos, vamos a ir a una pequeña pausa. Nuestro teléfono para que nos llamen y esperamos sus llamadas es el 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. De nuevo, una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Bendito, bendito, bendito sea el nombre de Jesús, hermanas y hermanos. Bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos, una pregunta, un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué para los adultos la preparación para recibir los sacramentos es tan larga? Marta. Mija, la preparación debería ser hasta el último suspiro en nuestra vida. Nunca es suficiente el conocimiento que tenemos de Dios. Y esa medida que conocemos a Dios, que nos vamos no solamente acercando a Dios, pero vamos amando más a ese que estamos conociendo, que es a Dios. La palabra de Dios en el profeta Oseas, vamos a buscar aquí un momentito, así encontramos. La palabra de Dios en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6 dice lo siguiente: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sería mucho más fácil para tu sacerdote, para las personas que están encargadas de la educación religiosa de los adultos, que te dijeran: mira, si mañana ven y haces tus sacramentos y punto, sin conocer nada. Eso pasó por un tiempo en la iglesia. En la iglesia, que es madre y maestra, se dio cuenta de que por ahí no iba la cosa, que tenía que enseñar a los bautizados. Al principio se bautizaban los que estaban ya pues en el camino del Señor, pero hoy día tenemos que enseñar a los que ya están bautizados, y está bien, pero es responsabilidad de la iglesia el que el pueblo conozca, y conozca lo más básico. Y dice también la palabra de Dios en el libro de Oseas, en el capítulo 1, versículo 2, que Dios le manda a Oseas, a este profeta, a que tenga relaciones, se case con una prostituta. ¿Por qué? Porque así se siente Dios. Es decir, el pueblo se va tras otros dioses, tras ídolos, tras dioses falsos, y deja al verdadero Dios pues en una gaveta. Y nos pasa eso a nosotros muchas veces, que nos vamos tras lo que el mundo ofrece, ya bien sea más dinero, ya bien sea mejor trabajo, cosas que supuestamente son buenas, pero que nos hacen poner a Dios en un segundo o tercer lugar. Y no estamos hablando de cosas de pornografía, de sexo fuera del matrimonio, de drogas, nada de eso. Estamos hablando de cosas que para la mayor parte de la gente son cosas buenas. El tener una mejor casita, el tener un mejor automóvil, el tener mejor ropa. Pero ¿qué es lo que pasa? Sacrificamos lo más importante, que es a Dios, cuando ponemos tanto énfasis en lo material y nos olvidamos que todo pasa y que lo único que se queda para siempre es el Señor. Entonces, el Señor nos invita, pues, a poner nuestras prioridades en orden. Y nos dice la palabra de Dios que esa medida que nosotros lo conocemos a Él, que vamos a conocer la verdad, porque Jesús es verdad. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32, la palabra de Dios nos dice: entonces conocerán la verdad. A medida que nos acercamos a Él, a medida que tenemos un conocimiento más estrecho, más íntimo de quién es Dios. Y dice: y la verdad os hará libres. Vivimos con un montón de ataduras, ¿cierto? Vivimos con un montón de ansiedades, de preocupaciones, con un montón de perjuicios, de miedos, de inseguridades. ¿Y eso a consecuencia de qué? De que no estamos cimentados como deberíamos en Cristo Jesús. Porque si Jesús es nuestra roca y estamos cimentados en Él, pues vendrán tempestades y serán difíciles, pero a la mano del Señor las vamos a vencer. Vendrán situaciones adversas, dolorosas, pero si estamos cimentados en Cristo, las vamos a sobrepasar. Entonces, la palabra de Dios también nos habla acerca de la importancia de estar en Cristo, de conocer a Cristo. Y entonces dice el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 14 en adelante: entonces ya no seremos niños, Marta, zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina. Ya no seremos niños, ya seremos adultos en la fe. Ni tampoco seremos zarandeados por personas astutas, expertas en el arte de engañar. ¿Por qué tenemos que estudiar más? ¿Por qué tenemos que aprender más?
para no dejar que nuestra alma se pierda por falta de conocimiento, para que nadie nos lleve a teorías o enseñanzas extrañas que nos llevan al barranco, para que cimentados en Cristo podamos vivir de cara a Él, con nuestro corazón en las manos del Señor, viviendo nuestro cristianismo a plenitud, nuestra consagración bautismal a plenitud, y ayudando a nuestros hijos y a los que vienen detrás para que ellos también puedan hacer lo mismo. Que Dios te bendiga, cuenta con nuestras oraciones. Tenemos un correo electrónico en estos momentos. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿me puede hacer el favor de aclararme si lo que narra el libro del Apocalipsis ya sucedió y si el Antiguo Testamento todavía tiene vigencia? Muchas gracias y bendiciones. Luis Ruano. Luis, que Dios te bendiga. Todo el Antiguo Testamento tiene vigencia, todo el Nuevo Testamento tiene vigencia a la luz de ese que nos viene a esclarecer toda la Santa Biblia, que es Jesucristo. La palabra de Dios, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, nos habla de la ley máxima, y esa ley comprende todo lo que está en el Antiguo Testamento en relación a la ley y los profetas. Y la palabra de Dios dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 22, versículos del 37 al 40, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios. Ese es el primero. ¿Por qué? Porque los mandamientos del Señor, que son 2, están basados en amor. En el Antiguo Testamento estaban basados pues en la ley, el cumplimiento de la ley. Y no solamente los 10 mandamientos, pero los 613 mandamientos o leyes que conocemos como las leyes o los mandamientos de Moisés, que están pues en alguna forma interpretados por los rabinos de aquellos entonces, basados en el decálogo, los 10 mandamientos. Pero, es decir, nosotros estamos en una nueva era, estamos a la luz de Jesucristo, y es Jesucristo quien ilumina el Antiguo Testamento para nosotros conocer la verdad, esa verdad que nos hace libres, que al fin y al cabo es Él. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el gran y primero de los mandamientos, y es el que tenemos que poner en práctica por encima de todo. Y no forzado, no por miedo, sino porque queremos amar a plenitud a ese que nos ha amado primero, que es Dios. Y dice, pero hay otro muy parecido, y lo da inmediatamente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, ustedes se imaginan cómo sería el mundo si cada uno de nosotros cristianos, que hemos sido consagrados por el bautismo al Señor, que supuestamente estamos llenos del Espíritu Santo con cada sacramento que recibimos, si comenzáramos a poner a Dios por encima de todo, amarlo a Él por encima de todo. ¿Qué significa amar a Dios? Cumplir sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento que Dios nos da? Ponerlo a Él como prioridad. Eso significa amarlo. Dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 14, el que me ama guardará mis mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? El amor. Si pudiéramos definir todo el cristianismo con una palabra, sería amor. Por eso un gran santo en la iglesia decía, ama y haz lo que tú quieras. Dice el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si cada persona, cada cristiano, cada bautizado comenzara de verdad a poner a Dios como prioridad y después al prójimo. Si cada cristiano, cada bautizado comenzara a poner a Dios primero y después a su cónyuge, qué diferentes serían los matrimonios. Si cada bautizado, si cada consagrado a Dios comenzara a poner a Dios primero y después a los hermanos en servicio, buscando justicia para ellos, buscando igualdad, porque al fin y al cabo todos somos hijos de un mismo Padre que es Dios. Ya no habría más gente exiliada, ya no habría más personas que fueran robadas por X gobiernos, ya no habría más matanzas, ya no habría más discriminaciones, ya no habría más antagonismos, más chismes, más palabras maldichas entre los seres humanos. ¿Por qué? Porque el mundo aprendería un camino nuevo, que es el camino de Jesús, que es el camino del amor. Apocalipsis tiene mucho sentido. Tenía sentido para aquel entonces. Era un libro de esperanza.
La palabra de Dios nos habla claramente, y esto lo podemos leer en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Pero hay un pasaje que quiero compartir con ustedes. Y la esperanza es que a pesar de los sufrimientos que se puedan pasar por amor a Cristo, por amor a Dios, los sufrimientos que podamos pasar por discriminación, porque nos tilden de beatos, de cucaracha de iglesia, de personas que actúan diferente al resto del mundo, comenzando con nuestros amigos, comenzando con nuestros propios familiares, que hay una esperanza, y esa esperanza es la victoria final, que es el cielo. Y dice la palabra de Dios, comenzando con el versículo 13, y oí una voz que clamaba desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres, es decir, la intimidad entre Dios y los hombres. Él habitará en medio de ellos, dice la palabra de Dios, ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Y enjugará las lágrimas de sus ojos, ya no habrá muerte ni lamento, ni llanto ni pena, pues todo lo anterior habrá pasado. Tenemos una victoria que conquistar, tenemos una meta que alcanzar. Y esa victoria la hemos alcanzado y ya es nuestra en Cristo Jesús nuestro Señor. Sí, el Antiguo Testamento es vigente. Sí, el Apocalipsis es vigente en el día de hoy, porque esa promesa hecha para aquellos de aquel entonces que tanto sufrían la persecución del Imperio Romano es también nuestra, porque hoy día también se sufre mucha persecución, especialmente de parte de aquellos que están en contra de Jesucristo, que no quieren nada que ver con Dios. Pero ¿saben una cosa? Jesucristo ya ha ganado. El diablo está vencido. Y con Cristo Jesús, tuya y mía, es la victoria, si así lo queremos. Bendito sea Dios. En este momento es un correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy un católico convencido. Estoy 100% seguro que la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es, y siempre ha sido, la Iglesia de Jesucristo. Tengo una pareja que es protestante a la que he tratado de acercar a la fe cristiana, ya que yo no la considero cristiana bajo ningún motivo. Le he citado la Biblia y los escritos de los cristianos primitivos, pero no hay caso. El diablo ya actuó en ella. Padre, ¿qué hago? El tema me tiene preocupado. Ricardo, Chile. Ricardo, que Dios te bendiga. Primero, nosotros no somos quien para juzgar a nadie y decir, bueno, pues este realmente es cristiano y este no. Lo que tenemos que hacer es orar por esas personas y eso es lo que nos pide el Papa Francisco, ¿verdad? Que tengamos misericordia. A veces es mucho mejor una gotita de miel que un barril de vinagre, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, el estar consciente de esa realidad. Cuando nosotros, pues, juzgamos a otras personas, desafortunadamente, estamos dividiendo, estamos causando separación entre nosotros y esas personas y eso, pues, no es de Dios. Yo te invito, por otra parte, pues, para que, primero que todo, tú des el mejor ejemplo que tú puedas ante estas personas, que realmente ellos vean en ti como que algo que ellos quisieran imitar, algo que ellos quisieran ser, a alguien que realmente les llama la atención. ¿Por qué? Porque está actuando según la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios, amando a Dios por encima de todo y amando al prójimo. Entonces, lejos de sentir que ya no tienes fuerzas para animarlos en la fe, para enseñarles el camino del Señor, deja que Dios lo haga. Dios lo va a hacer. Tú simplemente trata de ser el mejor ejemplo de vida cristiana que puede ser para ellos. Y te lo digo por experiencia, porque yo he tenido situaciones en que me he visto en aprietos porque no sé cómo ayudar a una persona a acercarse al Señor. Pero he optado por amar, y al fin y al cabo, pues el amar es la condición que Jesús nos pide de todos los que queremos ser sus discípulos. Entonces, amar significa buscar el mejor bien de esa persona, aunque a veces no estemos de acuerdo con esa persona. Pero el amar significa también orar por esa persona. A mí me gusta mucho el pasaje de la Biblia en el Evangelio según San Mateo, en que Jesús habla acerca de los enemigos. Y me gusta mucho porque si nosotros pusiéramos eso en práctica, qué diferente sería el mundo, qué diferentes serían las personas, qué diferentes seríamos nosotros en todo el sentido de la palabra. Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 43 en adelante, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Eso es una ley
¿verdad? De las 613 leyes que aparecían en el Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Es mucho más fácil ignorar a la persona. Es mucho más fácil rechazar, discriminar a la persona que no está de acuerdo con lo que yo pienso. Pero sin embargo dice Jesús, pero yo les digo, amen a sus enemigos, ámenlos. Es decir, no estarás de acuerdo con ellos, no comulgarás con sus ideas, pero amar a esa persona significa ver a Jesús en esa persona, aunque no parezca estar Jesús por ninguna parte, por sus acciones, por sus pues, palabras, etc. Pero esa persona es criatura de Dios. Entonces, amar a esa persona, amar a tu enemigo, al que te fastidia, te molesta, te quita la paz. Amarlo, hacerle el bien. Imagínate si en vez de esa persona estuviera Jesús ahí, ¿no harías tú todo lo posible por hacer que esa persona estuviera a gusto? Pues dice el Señor, lo que hagas por el más pequeño lo haces por mí también. Ama a tu enemigo y recen por sus perseguidores. La oración tiene poder, hermano. Tal vez esta persona tenga el corazón cerrado en estos momentos y no quiere escucharte a ti. Está bien. Pero vamos a pedir al Señor que esta persona pueda escuchar en su interior la voz de Dios que le dice, mira, lo que te está diciendo este amigo, este hermano tuyo, lo que tú le estás diciendo es lo correcto, escúchalo. Y si esta persona realmente quiere hacer la voluntad de Dios, yo te aseguro que va a escuchar la voz de Dios en su interior. Va a escuchar a alguien en alguna forma, en algún momento, que le hable en la misma forma que tú le estás hablando y que diga, caramba, mi amigo tenía razón. Haz la prueba y verás. Escríbanos con sus preguntas, sus comentarios a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com, y esperamos pues sus oraciones como de costumbre y también su apoyo económico cuando puedan para llevar al mundo más y más la santa palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hasta la próxima, hermano.